en diferentes lugares donde comparten también esta transmisión, donde estamos en reunión en línea el día de hoy, ¿verdad? Así que sea usted bendecido, sea usted lleno del Espíritu Santo en esta hermosa hora de la noche. Así que vamos a permitir un poco de tiempo para que se vayan conectando en esta hermosa hora y sea usted pues bendecido en esta hora que vamos a compartir una palabra de parte de Dios. Les saludo a usted a la distancia, en donde quiera que nos esté viendo, ya sea que termine este tiempo también de transmisión. Sabemos que queda grabado y Dios pues seguirá hablando a cada corazón y a cada vida. Hoy tenemos un tema que cómo edificar nuestra vida en Dios en estos tiempos que estamos viviendo, que son los últimos tiempos, escritos en las Sagradas Escrituras, cómo nosotros debemos de edificar nuestra vida en Dios. Son algunos consejos sencillos que lo sabemos, lo conocemos, pero decía Pablo, bueno, se lo he dicho y se lo voy a volver a repetir nuevamente, y de eso se trata, hermanos, de que nosotros pues estemos siempre con la palabra del Señor, anunciándola en tiempo y fuera de tiempo. Así que ustedes que se vienen conectando en esta hora, compártanos el link, comparten el enlace a sus amistades. ¿Se puede usted imaginar que usted tiene, por ejemplo, 600, 500 amistades? Entre ellos hay hermanos en la fe, entre ellos también hay personas que no le han conocido al Señor. Entonces a esas personas nosotros queremos llegar, a esas vidas que queremos nosotros alcanzar, aquellos que no conocen al Señor. Y si hay que tomar esta porción de la palabra que vamos a compartir hoy para nuestra vida, que ya le conocemos, pues sería también de mucha edificación. Vamos a orar en esta hora, vamos a iniciar en este tiempo, porque queremos aprovecharlo bien, este espacio. Padre, en esta hermosa noche le queremos dar las gracias por permitirnos, Señor Jesús, un tiempo más de poder, Señor, dirigirnos a tus hijos, de dirigirnos, Señor, a un pueblo, de dirigirnos, Señor, a aquellos que no te han conocido, Padre. En esta hora, Señor, queremos que tu Espíritu Santo y fuego, Señor, inunde nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, poder usar estas herramientas y poder llegar a otros lugares, Señor amado. Y queremos, Padre, que tu nombre también sea glorificado, que tu nombre también sea exaltado. Gracias, Señor. Gracias por cada milagro que hoy va a ser en este tiempo. Gracias, Señor, por cada vida que va a aceptarte hoy en esta hora. Gracias por cada persona que se vuelve a ti, Señor. Gracias por aquellos hermanos, Señor Jesús, que hoy también avivan su fe en ti, Padre. Te agradecemos. Quédate con nosotros en este tiempo. Háblanos, Señor amado. Ministra nuestro corazón. Úsanos, Señor amado, para su gloria y para su honra. Que sea usted hablando en sabiduría, que sea usted hablando en ciencia, que sea usted, Espíritu Santo, sanando, liberando en esta hermosa hora de la noche. Padre, queremos hacer todo en tu voluntad, no en la nuestra. Queremos que sea usted que hable, Señor, no nosotros. Tan solamente, Padre glorioso, queremos escuchar palabra en esta hora. Te damos la gloria a ti, Señor. Te damos la honra a ti, papá. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que bueno, pues vamos a iniciar rápidamente. Queremos aprovechar este tiempo que sea premiante, ¿verdad? Así que nuevamente les bendigo. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Gracias porque sé que van a compartir esta transmisión. Estamos en nuestra reunión en línea. Ahorita nos estamos reuniendo así, de esta forma, y compartimos la palabra de Dios a nuestros hermanos y lógicamente en especial a nuestros amigos, para que conozcan a Jesús en este tiempo que está pronto la venida del Señor Jesucristo. Vean, si ustedes, solamente quiero compartirles algo. No es el tema que les traigo, pero sí hay una inquietud poderosa en esto, que hoy nosotros estamos predicando por las redes sociales. Estamos utilizando las plataformas digitales para poder llegar a cada vida y a cada corazón. Por mucho tiempo se ha estado predicando en campañas, se predica en la televisión, en la radio, en las congregaciones, en la calle, donde ahí hay una persona, ahí se ha llevado palabra. Pero hay
hay una palabra que dice que tremendo esto. Dice en Amós capítulo 8, versículo 11, donde, escuche bien esto, mire, hoy en día la gente bombardeada por la Biblia, por todos lados, aún en los teléfonos inteligentes, pues ahí usted camina su Biblia, en la televisión, como le digo anteriormente, en la internet, en las redes sociales, se está bombardeando la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Ahí pueden quedar guardadas las prédicas por semanas, por meses, por años, y ahí estará una palabra de edificación, una palabra que pueda levantar tu vida. Pero vienen esos días donde habrá escasez de la palabra de Dios. Escuche bien esto. Habrá una escasez terrible y la gente tendrá el deseo de escuchar palabra de Jehová. Y no habrá quienes predique. No habrá quienes anuncie. Por eso dicen en Amós capítulo 8, versículo 11, dice la palabra de Dios: he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Escuchen bien esto. Pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Vienen esos días donde no habrá quienes anuncie la palabra de Dios. Por eso en este tiempo que nosotros estamos predicando, en tiempo y fuera de tiempo, que algunos pues lo reciben con denuedo esta palabra, a otros no les gusta, pero déjeme decirle que esto se tiene que predicar. Y vienen, escuche bien esto, vienen esos días donde habrá hambre de oír palabra de Jehová. Pero lo tremendo es que dice la palabra en el versículo 12 de Amós, dice: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Por eso este tiempo que nosotros estamos predicando, aprovechémoslo. Vendrá una hambre tremenda de oír palabra de Dios, pero será demasiado tarde. Por eso ahorita aprovechemos este tiempo, aprovechémoslo, gloria a Dios. Vamos a entrar ya de inmediato a la meditación de la palabra de Dios, y el tema que tenemos hoy se llama ¿cómo edificar nuestra vida en Dios? 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 11, dice la palabra de Dios: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Y es aquí lo más importante, edificio de Dios. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos y amigos, en esta hora que yo sé que me va a escuchar, tenemos que saber que nuestra vida es como un edificio en construcción, y nosotros lo sabemos. Desde el momento que nosotros aceptamos, desde el momento que nosotros decidimos entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él se convirtió en el fundamento de nuestra vida. En Él están todas las cosas y por Él son todas las cosas. Nuestra vida es un edificio en construcción. Pero ¿dónde está fundamentada nuestra vida? En la Sagrada Escritura encontramos un sinnúmero de ejemplos, y Jesús mismo dio uno que lo vamos a ver más adelante. ¿En qué fundamento está usted su edificio, su vida espiritual? Nosotros tenemos que estar sobre ese fundamento que es firme, sobre este fundamento también que es eterno. Cada uno de nosotros tenemos que edificar nuestra vida cristiana, nuestra vida en Dios con responsabilidad. Desde que nosotros venimos al Señor, nuestro fundamento es Cristo, pero nuestra vida tiene que ser edificada. Uno mismo tiene que buscar al Señor, uno mismo tiene que ir buscando a Dios en oración, en lectura en la palabra, en ayuno, en oración, amado mío, en dejar el pecado. Es una forma de edificar nuestras bases, nuestros fundamentos en nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes el pasaje bíblico donde el Señor les dijo a los discípulos:
que la Biblia dice, ¿verdad? Y lo comparó la parábola como dos hombres que edificaron sus casas. Uno la edificó sobre la roca y esa roca es Cristo. Y es ahí donde nosotros queremos estar fundamentados. Pero ¿cómo nosotros podemos edificar nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús? Bueno, nosotros venimos, aceptamos a Cristo, pero hay requisitos que tenemos nosotros mismos que poner nuestra parte. ¿Para qué? Por eso dice el Señor, uno de los hombres fue sensato, edificó su casa sobre la roca. O sea, él puso su parte, él analizó, él vio dónde era más fuerte su fundamento, él vio dónde era más fuerte su construcción, él vio más fuerte que iba a poder resistir la tempestad que pudiese venir contra aquella casa. Entonces hay ciertos requisitos para yo poder fundamentar mi casa en la roca que es Cristo Jesús. Cuando el Señor le dijo a esto y dio comparación entre dos, pero dice que aquel hombre analizó, aquel hombre pensó, o sea, puso de su parte. Aquel hombre empezó a ver la contra o si iba a aguantar la construcción de esa casa. Por eso hay cosas que nosotros debemos de hacer como cristianos. Y una de las cosas que quizás ahorita no se está haciendo por causa de la pandemia, por causa de que se han cerrado por mientras las iglesias, pero no se ha dejado de predicar la palabra de Dios. Pero el Señor da un requisito en Hechos capítulo 5, versículo 42, ¿verdad? Porque esto va a pasar y vamos a volver a abrir nuestras iglesias para poder congregarnos y poder nosotros estar activos viéndonos los unos a los otros, porque es algo fundamental en el crecimiento y en la vida de un cristiano, en la vida de una persona, de un hijo de Dios y también de un nacido de nuevo, de una persona que viene iniciando su caminar. Es necesario el congregarse. Y esto dice en Hechos capítulo 5 versículo 42 y dice: y todos los días, dice la palabra de Dios, el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, uno de los requisitos para tener y edificada mi vida espiritual en Jesús es que yo tengo que congregarme. Es que yo tengo que tener una vida disciplinada con Dios. Por eso el Señor decía en Hechos que ellos todos los días iban a los templos, también no solamente en los templos, sino que también en las casas, y no cesaban de enseñar y no cesaban de predicar a Jesucristo. O sea, una de las bases, una de las cosas más importantes que yo debo edificar mi vida cristiana es que yo tengo que congregarme. Yo tengo que estar asistiendo a la iglesia donde pertenezco. Entonces, ahorita porque estamos en este tiempo, pero cuando ya pase eso, es algo importante en la vida de un creyente. Edificar su vida es estar, mi amado hermano y amigo, congregándonos, estar siempre buscando el rostro de Dios, estar siempre recibiendo palabra. Entonces, esa es una base poderosa que nos ayuda a edificar mi vida espiritual, es congregándome. Así que nuestro crecimiento espiritual está relacionado pues directamente cuando nos congregamos. Por eso dice la Biblia que no tenemos que tener por costumbre, ¿verdad?, el no congregarnos, sino que todos los días tenemos que estar cerca del Señor. Es ahí donde nosotros encontramos el bien. Es ahí donde nosotros somos direccionados. Es ahí donde somos enseñados. Es ahí donde somos formados. Es ahí donde hay revelación también. Entonces es necesario que me congregue, es necesario que sea yo fiel donde Dios a mí me ha puesto. Y entonces allí dice la palabra, allí hay un crecimiento espiritual, es una parte fundamental para edificar mi vida espiritual en la roca que es Cristo Jesús. Por eso el Señor dijo, y el que edificó su casa sobre la roca. No solamente significa eso, hay tantos ingredientes para poder edificar una casa sobre la roca, que en este caso pues es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hablando de nuestra vida espiritual. Tenemos que comprender que el escuchar la palabra de Dios es necesaria. Tenemos que escuchar porque esto produce una fe y esto nos ayuda a edificar más nuestra casa, nuestra vida en Dios. Entonces nuestra fe produce y esa fe nos ayuda a nosotros a ser edificados. Y nuestra casa está bien edificada cuando nosotros escuchamos palabra de Dios, cuando nosotros
oímos palabra de Jehová, nuestra fe es aumentada. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice: así pues la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es necesario que nosotros escuchemos palabra de Jehová. Es necesario que nosotros siempre tengamos puesta la atención a oír palabra de Dios, porque es ahí donde mi fe es avivada, es ahí donde mi fe es nutrida, es ahí donde empiezan a ocurrir milagros. Por eso nosotros no nos debemos de callar, debemos de hablar palabra, debemos de hablar esperanza, debemos de hablar salvación, porque la gente nos está escuchando. Y si la gente escucha de que nosotros hablamos que hay vida, que hay esperanza, entonces esa gente que no tiene esperanza empezará en ella a ver un avivamiento, empezará en ella a despertar un deseo de buscar a Dios, porque está escuchando palabra de Jehová. Está escuchando de hombres y mujeres de Dios que están hablando en estos tiempos que son difíciles, en estos tiempos que están escritos en la palabra de Dios, pero nosotros siempre estamos hablando de que hay salvación, de que hay vida eterna, de que hay esperanza en Cristo Jesús. Entonces la gente escuchará y dirá: es cierto lo que dice el pastor, es cierto lo que dice la pastora, es cierto lo que dice el evangelista, es cierto lo que dice el hermano, hay esperanza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, nuestra fe es avivada, ¿por dónde? Por el oír. Cuando nosotros hablamos, es como un ingrediente de que nuestra vida está en la roca que es Cristo Jesús. ¿Cómo podemos edificar nuestra vida en Dios? Congregándonos, leyendo la palabra de Dios, escuchando palabra de Dios, porque nuestra fe es aumentada, nuestra fe es avivada. Le leí al principio, hermano, va a venir un tiempo donde la gente tendrá hambre de escuchar tan siquiera el Salmo 23 o el Salmo 91. Va a haber un tiempo donde la gente buscará quienes hable, quienes predique. Dice en Amós: no encontrarán, en Amós 8:12, no habrá quien les anuncie, no habrá quien les predique. Por eso en este tiempo que nosotros estamos, aprovechemos, escuchemos palabra. Hay que meternos más con Dios, hay que edificar nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús, porque vienen tiempos donde no habrá quienes predique. En Amós capítulo 8 versículo 12, ahí dice la palabra de Dios: la gente irá errante de mar a mar buscando quienes predique. Buscarán, escuche bien, en Facebook, buscarán en YouTube y no encontrarán, porque estas prédicas de todos estos hombres y mujeres de Dios serán borradas, serán quitadas, serán bloqueadas, porque no van a querer que se les hable la palabra del Señor. Viene ese día donde todo prédica, donde todo lo que se llame acerca de Jesucristo, allí todo será bloqueado, todo será cancelado, todo será clausurado. Ya no habrá cómo las personas pueden ingresar a buscar una prédica, porque no habrá quien les predique y será prohibido. Por eso nosotros en este tiempo, hermano, tenemos que hablar y tenemos que enseñarle a las personas de que busquen a Dios, de que se congreguen, de que oren, de que lean la palabra de Dios, porque es una parte fundamental en la edificación de mi vida en Cristo Jesús. Es importante, hermanos, que comprendamos que podemos edificar verdaderamente nuestra vida. Si no somos constantes en los caminos del Señor, no vamos a poder edificar nuestra vida. Otro punto es ser constante. Esto no es de un día sí, en mañana no. Esto es ser constante, y no será fácil, pero tampoco será difícil, porque es más grande el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, entonces por eso se nos hará más fácil en Él, escuche bien. Si lo hacemos en nuestra propia fuerza, lógicamente vamos a ser inconstantes, pero cuando lo hacemos guiados por el Espíritu Santo de Dios, entonces eso será fácil en Dios, por Dios y para Dios. Entonces nosotros tenemos que mantenernos constantes. Eso es un ingrediente de que mi vida está edificada en la roca que es Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 dice: así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Este es tiempo de crecer.
siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted hace, orar, buscar el rostro, hablar a las personas de Cristo, el ayunar, todo trabajo tiene una recompensa. Y miraremos la gloria de Dios cada vez más que estemos buscando su rostro. Tenemos que ser firmes. Una casa firme no la botará ninguna turbulencia. Una casa que esté edificada en la roca, y las paredes que estén edificadas en la roca que es Cristo, sus cimientos que estén edificadas en la roca que es Cristo. La oración que estoy yo haciendo, eso me ayuda a edificar mi casa en la roca que es Cristo. Podrán venir las tormentas, podrán venir, hermanos míos, los fuertes vientos, podrán venir las fuertes olas, podrán venir todas circunstancias y no te moverá, no te va a mover. ¿Por qué? Porque tú te has edificado, tú has buscado el rostro de Dios, te has hecho una persona firme, una persona que ya tiene su mirada puesta en el cielo y sabe que ahí está su destino, sabe muy bien que allí está su lugar. ¿Cómo es cuando yo edifico mi vida? Miramos bien que una de las cosas es leer la palabra de Dios, otra es escuchar la palabra de Dios, otro punto es congregarme, y otro punto es mantenerme firmes y siendo personas constantes, no de doblez de corazón, no de claudicar en dos pensamientos, es de mantenernos. Yo bendigo la vida de cada persona de Dios que se ha mantenido en su iglesia, que ha estado firme, que el pastor ha estado tranquilo sabiendo que tiene gente de guerra, gente valiente, gente forzada, que ya quemó sus barcos y que sabe que su único destino es el cielo. Esas personas, mujeres y hombres de Dios que se han esforzado, que Dios les bendiga a manos llenas, que saben hacia dónde quieren ir. Y aquellos que han bajado un poco ahí su fuego, enciende lo que todavía hay tiempo. Todavía tenemos tiempo para buscar a Dios. Sus manos no se ha cortado ni su oído se ha agravado. Siempre está atento a tu oración. Siempre el Señor está atento a encontrarte en medio de los querubines. Así que en esta hora seamos constantes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un cristiano, una persona que es inconstante, es una persona considerada imprudente que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuál fue el resultado de esa persona que edificó su casa sobre la arena? Fue lo contrario, aquel que sí supo cómo hacer su construcción. Vinieron los problemas, vinieron las deudas, vinieron la escasez muchas veces y cayó aquella casa porque fue grande su ruina, porque la construyó en algo que era movedizo. Cuando tú te metes con Dios, podrán venir todo eso que te acabo de decir y no te va a mover, porque tu confianza, tu dependencia viene de Dios y sabes que Dios proveerá, sabes que Dios hará algo a favor tuyo porque tú eres su hijo y le has creído. Escuche bien esto, y dice la palabra que todo tiene su recompensa, pero cuando una persona es inconstante, hermano, podrá venir cualquier embate del enemigo y lo moverá y se caerá. Por eso Dios hizo esta comparación. Nuestra vida espiritual, ¿dónde está fundamentada? Lucas capítulo 18, versículo 1, inciso B, dice que hay una gran necesidad que el hombre debe tener, y este es orar sin desmayar. La oración tiene, hermanos, no es algo opcional. La oración debe de ser una necesidad. Yo debo de tener una necesidad de buscar a Dios. Este es otro ingrediente de edificar mi vida en Dios. La oración no es opcional. La oración debe de ser una necesidad, algo que debe ser siempre, no de vez en cuando, todos los días. Y dice el Señor, sin desmayar, sin desmayar. Tenemos que hacer una disciplina en orar. Tenemos que hacer una disciplina, porque esto no es una opción, ay, ni modo, tengo que hacerlo, hermano. Es una necesidad que tiene que haber en cada corazón. Porque orar es hablar con Dios. Es ahí donde el Señor te empieza a revelar su palabra. Es ahí donde Dios empieza a revelar tu propósito.
el origen de tu propósito y el destino hacia donde Dios te quiere llevar. ¿A dónde lo vas a encontrar? En la oración, en tu tiempo de intimidad con Dios. Decía David, yo amo la verdad en lo íntimo, ahí donde el Señor le revelaba su condición y también le revelaba que si él se humillaba, el Señor iba a engrandecer. Entonces es allí en la oración y no tenemos que desmayar, aunque nuestro cuerpo no quiere, porque a veces nuestro cuerpo no quiere levantarse en la madrugada, a veces nuestro cuerpo no quiere orar, a veces nuestro cuerpo, nuestra carne no quiere leer la palabra de Dios, porque es así, la carne con lo espiritual no tiene nada que ver y siempre la carne se opondrá. Pero el salmista David le decía en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficio es cuando yo alabo a Dios? ¿Qué beneficio yo tengo cuando yo busco a Dios? Que Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi roca fuerte, Él es mi pronto auxilio. Yo no voy a tener temor absolutamente de nada cuando mi vida está edificada en Dios. Y no tenemos que desmayar. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer disciplina. Tenemos que hacer disciplina. Todos los días orar, así como lo hacía Daniel. Así como lo hacían hombres de Dios. El mismo Señor Jesús nos dio ejemplo. Él se iba a orar. Y cuando uno ora, hermanos, ahí el Señor nos revela nuestra condición. Cuando uno ora, después uno se va al trabajo o se va donde personas y usted mira que hay cosas que no están bien allí, usted se siente incómodo porque usted ha tenido una oración, una relación con Dios. Y entonces usted lo que empieza a ver empieza a dar una palabra de aliento a alguien, una palabra de restauración a alguien, porque usted ha estado en intimidad con Dios. Usted ha estado en intimidad con Dios y la oración nos libra a nosotros de tantas cosas, hermano. En el día nos libra el Señor. La oración edifica los muros de nuestra vida. La oración edifica los muros de nuestra vida espiritual para poder resistir la tentación y ser librados del mal. En Lucas capítulo 22, versículo 46, Jesús les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, la oración edifica muros. La oración nos edifica a nosotros muros en nuestra vida espiritual, donde cualquier dardo del enemigo no va a llegar a nuestra vida, porque hay un muro que hemos levantado de protección cuando nosotros oramos. Hemos levantado un muro de protección a nuestra vida espiritual. Puede venir una calumnia, un chisme, que nos digan que alguien dijo algo mal de nosotros. Entonces eso no llegará. ¿Por qué? Porque hemos entrado en un tiempo de oración, un tiempo donde levantamos muros de protección a favor de nuestra vida y a favor de nuestra familia. Entonces el Señor les dijo, orad porque para que no entremos en tentación. La tentación no solo significa el tener una relación con una mujer que no sea tu esposa, sino en cualquier cosa, el chismear, el calumniar, el robar, el mentir. Esas son cosas que la misma carne nos lleva por causa de la misma concupiscencia del hombre. Algo que te tienta. Es como cuando la persona está en ayuno. ¿Qué te tienta a ti en el ayuno? Ver televisión. No te tienta ver televisión. Te tienta una comidita, el cafecito. Luchas. Entonces nosotros, todo eso, la oración, construimos muros cuando estamos edificando. Otro es meditar todos los días en su palabra. Josué capítulo 1, versículo 8, el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, Y viene el Señor y termina diciendo en esta frase poderosa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí dice una palabra, todo. Cuando meditamos, andamos en la palabra de Dios, dice, todo te saldrá bien. Wow, todo te saldrá bien. Cuando andamos conforme a su palabra, cuando meditamos conforme a su palabra, dice, y todo lo que usted toque prosperará. Y todo lo que usted haga, aquí dice todo, hermano. Josué 1:8. Todo te saldrá bien. Para terminar, meditar significa pensar y considerar un asunto con atención. Es meditar, estar ahí atento, deleitarse en su palabra. Es comprenderlo y cómo tomar una decisión
Y este tiempo es de tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, no a nuestra agenda, no a lo que nosotros creemos, es conforme a su preciosa voluntad. Tenemos nosotros que meditar, tenemos que considerar, tenemos que prestar atención a la palabra que nos está hablando el Señor hoy en día. Dice la Biblia que si yo me vuelvo al Señor, seré edificado. Y con este capítulo de Job quiero terminar. Job capítulo 22, versículo 23, habla acerca de esto. Si yo me vuelvo a Dios, seré edificado. Se lo voy a leer desde el 21 porque es muy interesante este pasaje bíblico. Y dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás, ¿qué? Paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras, ¿a dónde? En tu corazón. Sigue diciendo, si te volvieres al Omnipotente serás edificado. Cuando yo me vuelvo con Dios, soy edificado. Cuando yo me vuelvo al Señor, soy edificado. Y ahí no podrá moverte absolutamente nada. Dice que si yo me vuelvo en amistad con Dios, tendré paz. Y no una paz que el mundo da, sino una paz que aún en todo tipo de circunstancias, ahí me mantendré alabando, glorificando a Dios, exaltando al Señor. Porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Si me volviere yo omnipotente, seré edificado, dice el Señor. Oiga, escuche esto, qué poderoso. Alejarás de tu tienda la aflicción. Todo aquello que ha venido a afligirte, todo aquello que ha venido a frustrar tu sueño. Hay personas que no duermen, personas tienen que medicarse, personas que están desesperadas. Hay que examinarnos. ¿Cómo edificamos nuestra vida? Les di unos cuantos pasos, quizás hay muchos. Pero cuando yo me vuelvo, soy edificado. Y cuando soy edificado, toda aflicción se va de mi casa. Así dice la palabra. Léalo, lo voy a dar ahí en Job 22, 21 y 23 estoy leyendo. Ahí estoy leyendo. Así que hermano mío, esta palabra, esperando que haya sido de bendición. Compártala, por favor, compártala. Estamos viendo la mano de Dios en estos tiempos moviéndose, personas aceptando a Cristo para la gloria de Dios. Miren, no estamos congregándonos, no hemos abierto nuestra iglesia, pero la gente está aceptando a Dios y eso es lo mejor. La gente está siendo sanada. Gente está siendo sanada del COVID-19. Tremendo lo que Dios está haciendo. Así que hermano, volvámonos a Dios, edifiquemos nuestra vida. Oraré por ti en esta hora. Padre, en esta hermosa noche, gracias Dios mío, bendigo a cada vida, Señor, que hoy nos acompañó. Padre, bendice su vida, Señor, poderosamente. Padre glorioso, aleja toda aflicción de su vida, Señor. Hoy venimos, Padre glorioso, a declarar que estamos edificados en ti, Señor. Que nada ni nadie nos podrá separar de ti, Señor. Tú eres todo para nuestra vida. Sin ti no podemos vivir, Señor. Y sin ti, ¿para qué queremos existir? Gracias por habernos rescatado. Gracias por habernos, Dios mío, plantado, Señor, en esa roca que eres tú. Que no nos hemos movido, que no nos hemos corrido. Gracias, Señor, por tu amor, por tu favor. Y en esta hora pido, Señor, para que sanes a toda persona que está enferma. Espíritu Santo de Dios y fuego llega a esos lugares. Sana, Espíritu Santo, en esta hora. La palabra de Dios dice que por las llagas del Señor Jesucristo nosotros fuimos sanados. Y hoy, Dios mío, hacemos evidencia esa palabra en cada persona que está enferma. Y que den testimonio y que glorifiquen de que tú eres Dios, Señor. Y que la gente pueda saber que tú lo hiciste ayer, lo harás hoy, Padre. Gracias por cada milagro, por cada sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo, amado. Te bendigo, mi hermano, donde quiera que nos ven. Gracias por compartir este enlace. Y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Este es tiempo de oír palabra de Dios. Este es tiempo de escuchar palabra de Dios. Porque pronto, muy pronto, la gente tendrá comezón de oír palabra. Y no habrá quienes prediquen. Porque así dice la palabra en Amós 8:12. Irán errantes, buscarán en YouTube, en Facebook, en Instagram, todas
redes, plataformas digitales y no encontrarán palabra. Aún buscarán a aquel que nunca le gustó alguna prédica. Lo van a buscar y no lo van a hallar, porque ese estará en el reino de los cielos. Te bendigo. Shalom, mi amado. La paz de Dios sea multiplicada en tu vida.